Este domingo 12:30 se termina la expectativa. Llega Tereré Yeré a la pantalla de Canal 9, la imagen del nordeste del programa Éxito en Telefuturo en Paraguay. Ya va a estar aquí entre nosotros en la zona. Y vamos a hablar justamente de lo que implica esta conexión cultural, porque estamos en presencia del docente e historiador José Ocampos, quien tiene la gentileza de visitarnos. José, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, José. Para mí es un placer, una emoción inmensa estar aquí en Resistencia, estar aquí en esta parte componente de la gran nación guaraní. De José a José, ese sí, así mismo. Entre tocayos. Vamos a hacer referencia, José, a estos lazos culturales que se forjan y que es muy importante que desembarque un producto, con raíces tan guaraníticas, tan propias del Paraguay, pero que para nosotros no nos son desconocidas, como Tereré Yeré, por la impronta que tiene y por los lazos que existen entre Paraguay y la Argentina, pero particularmente en esta zona. No solamente eso, el sueño del gran espíritu federal y la colonización de toda esta parte de lo que compone esta zona del Río de la Plata fue colonizada no de sur a norte, sino de norte a sur. Muy poca gente sabe que solamente 11 españoles y más de 100 asuncenos vinieron y fundaron todo lo que es esta región. Y hablamos de Corrientes, hablamos de Entre Ríos, hablamos de Misiones, hablamos incluso del norte de Santa Fe y por supuesto toda esta zona del Chaco que componía el territorio del Gran Chaco. Cuando nosotros hablamos entre polca y chamamé, entre chipa y sopa paraguaya, en nuestro dulce idioma guaraní, lo que debemos entender, José, y a la audiencia, es que estamos hablando de una única nación, claro. La gran nación hispano-guaraní, que como vos sabés también históricamente fue un sueño federal. Fue un sueño federal con Artigas, fue un sueño federal con el Chacho Peñalosa, con el coronel Felipe Varela, con Ramírez, con Urquiza. Y lo que tenemos que aprender es que el río no nos separa, el río nos une y que los iguales a través de esta identificación cultural tenemos que aprender a mirarnos más. Totalmente. Una comunidad que, tenemos documentos, tenemos pasaportes, hay documentación, pero que somos uno, realmente pensando en el bien común y esta identidad cultural que es muy importante, los lazos institucionales entre los países, pero que la comunidad forja su propia cultura. Por supuesto, y te doy algunos ejemplos argentinos, cuando el general Martín Balsa recordaba la resistencia de Malvinas y decía que en los momentos en donde la artillería británica arreciaba más la línea, fueron los zapucay de chaqueños, de formoseños, de correntinos, misioneros, los que levantaba el ánimo. Cuando Maradona decía que corre sangre guaraní por sus venas, cuando el Papa Francisco reconoce a la más heroica, a la mujer paraguaya, cuando el coronel Felipe Varela y Urquiza y cuando Entre Ríos se levanta antes de pelear contra el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, estamos hablando de una sola unidad familiar, es una sola familia. Y en este caso, lo digo aquí en esta provincia también, que padece el mismo sentimiento del espíritu unitario porteño hasta el día de hoy contra un sueño federal, los iguales tenemos que aprender a mirarnos más, porque nacimos de un tronco común. Acordate que este mes, que es el mes sagrado también para la Argentina, que recordamos su independencia, el 14 y 15 de mayo es también la independencia del Paraguay, el 15 el Día de la Madre, tenemos que recordar que nosotros fuimos un sueño común de origen, una sola gran nación, claro. Que a lo mejor estos elementos identitarios lo tenemos que tener más vivos que nunca. ¿Y ese sueño se ve reflejado en que Asunción se la nombre la madre de las ciudades? Claro, es lo que decíamos, Asunción fundada el 15 de agosto de 1537 como amparo y reparo de la conquista de aquel sueño español. Lo que no saben nosotros dentro de la historia es que fue Asunción como madre que con los mejores de sus hijos van a fundar la ciudad más importante del Río de la Plata. Claro. Buenos Aires en 1580, Corrientes en 1588, los territorios del Chaco, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz de la Sierra incluso, y todas las ciudades fueron de hijas desde Asunción. Claro. Fue el foco. Por eso es que aquí en estos territorios del Chaco y en Corrientes, nuestra identificación es tal que hablamos casi igual. Nosotros tenemos la misma identificación familiar hasta con nuestros valores religiosos, la Virgen de Itatí o la Virgen de Cacupé. Exacto. Lo que importa, lo que dice nuestra familia, lo que dice la madre, nuestra sencillez, y hablamos con el corazón, muy diferente a lo que es la cultura de otros lugares, de otras latitudes. Entonces, cuando cruzamos nosotros la frontera y de este lado de Chaco, o de Corrientes, o de Misiones vemos, y finalmente después de preguntarle a los gendarmes terminamos casi siendo todos parientes. Eso te quería consultar, porque ese afecto genuino que se siente de aquí hacia la República Hermana del Paraguay
es recíproco del otro lado. Por supuesto, muy poca gente sabe también que a la finalización de la guerra de la Triple Alianza, toda la parte sur del Paraguay, del departamento de Ñembucú y Misiones, es fundada nuevamente también por correntinos y misioneros quienes van y llevan parte de sus costumbres. Hasta el día de hoy ese lazo es muy fuerte y muy poderoso. Y como ustedes siempre saben, se engloba siempre a Capital Federal como representante de toda la Argentina y eso no es. Nosotros somos conscientes de la gran mano que Argentina otorgó históricamente a los paraguayos, que como vos sabés, sobre todo la mujer paraguaya es una mujer muy sencilla, muy trabajadora, nunca se queja, y si hay algo que conoce el verdadero paraguayo, descendiente paraguayo, es del trabajo y de la lealtad. Lealtad a quien le dio la mano. Esos son reglas que tenemos desde los guaraníes. Claro, los pilares fundamentales. Ahora, como docente historiador, José, te pregunto, tenemos un pasado en común, hay un presente, la importancia también de un futuro mancomunado. Sobre todo tener un futuro en la nueva reconfiguración mundial, en donde vemos con la victoria de un frente patriota sobre un globalismo, es momento en donde los países y las culturas que tienen una identificación cultural tenemos que estar no solamente unidos en lo cultural, sino en lo comercial. Si vamos a enfrentar a un adversario ultrapoderoso, como es el sector petrolero, el sector conservador, que es el nivel que representa en Occidente hoy Donald Trump, no podemos ir en forma individual, debemos ir en forma regional a sostener aquel proyecto también que ya lo pensó la tercera vía, Perón en su momento, anteriormente otro, lo hizo Getúlio Vargas también en Brasil, de ir como región. Estamos hablando frente a una potencia hoy que si considera que algunos recursos en el mundo son de garantía para su seguridad nacional, los va a tomar, así sea el Canal de Panamá, así sea Groenlandia, así sea el norte de México con los carteles, los va a tomar. Y en este caso, divididos somos bastante dóciles, pero unidos a lo mejor podemos tener un buen discurso. Sobre todo también dentro del Mercosur, teniendo en cuenta de que Paraguay coincide hoy políticamente con la conducción también de la nación argentina, y tenemos una posición diferente hoy con Brasil, que se ha uniformado exclusivamente con China. Claro, regreso un poquito a lo que nos comentabas, a estas diferentes tonalidades, por ejemplo, que tenemos en la República Argentina, que es tan amplia, y es verdad lo que compartimos los valores, la esencia, compartimos hasta incluso esta manera de comunicarnos, de que por ahí para un mendocino, para alguien del sur es muy pero muy extraño, pero nosotros entendemos a la perfección lo que se habla en el Paraguay y a su vez lo que sucede aquí en tu territorio. Y por supuesto, y mezclamos dentro del léxico que yo escucho, muchas palabras en guaraní. Claro. Muchos términos en guaraní. Es la misma nación. Yo recuerdo una profesora en un posgrado que hicimos en Buenos Aires, estaban unos amigos chaqueños y correntinos que eran compañeros, y uno de ellos habló y le dijo, pues si ustedes son iguales, vayan ahí, a fin, no supimos si tomar bien o mal, pero claro, nos englobó en el mismo. Pero y bueno, acá tenemos que estar unidos contra esto, decíamos y nos reíamos, claro. Pero más allá de esa parte, digamos, simpática, es el principio de la unidad de los valores, ¿verdad? Sí. ¿Qué decía el general Balsa? Cuando arreciaban las ametralladoras británicas, fue el zapucay de los chaqueños correntinos y misioneros lo que levantaba el ánimo. ¿Qué es lo que decía Maradona cuando él decía estar orgulloso porque corre sangre guaraní en sus venas? Claro. Cuando el coronel Felipe Varela se levantaba contra Buenos Aires para no pelear contra el Paraguay. Cuando el Papa Francisco, cuando Perón devuelve los trofeos de guerra de la Triple Alianza. Es una sola identidad de nación. Y los iguales, en estos desafíos que se vienen, tenemos que aprender a mirarnos más. Porque una identidad cultural que nada tiene... El Paraguay, entre el mate y el tereré, entre la chipa y la sopa paraguaya, está nuestra identidad más que con otras latitudes. Claro, y creo que la gastronomía es el fiel reflejo de todo esto que estamos hablando. La chipa, todo tenemos juntos, y el mate y también el tereré en otras partes. Incluso veo y escucho que en otras localidades un poco más al norte se habla perfecto guaraní exclusivamente. Y la picardía de quién es, si es de ustedes, es nuestro, y los aditivos y las recetas. No importa eso. Claro, lo importante es que está, y que realmente nos une. Sí, exactamente, es la misma familia. Nosotros cruzamos y nos sentimos prácticamente en nuestro país. Aquí al hablar con los policías, con los militares o quienes nos controlan, terminamos
es la misma manera de hablar, la misma nación. Hasta si chequeamos capaz que la misma temperatura. Sí, en este no, momento. pero acaba de llover acá y ahora está en Asunción. Claro, en un ratito Así ya mismo. la estamos mandando para Sí, acá. sí, sí. José, muchísimas gracias por esta No. visita, un placer, y si querés dejarle un mensaje también aquí a todo el pueblo de Chaco y de Corrientes y de la región. Quiero decirles que nosotros, el Paraguay, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa y esta parte, somos una sola y gran nación. Siempre fuimos, como decía José Gervasio Artigas, un sueño de una gran nación común, que a lo mejor Dios y el destino quiso que seamos hoy repúblicas independientes. Pero el concepto de república es diferente al de nación. La nación es una sola, en este caso creada fronteras, pero el río en este caso no nos separa, el río nos une. Somos los iguales de acuerdo a los desafíos geopolíticos que tenemos que aprender a mirarnos más, una integración cultural, una integración familiar, una integración comercial. Hago votos y pido a Dios, a la Virgen de Caacupé, que bendiga la unión que vamos a tener a partir de hoy entre la provincia de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, con el Paraguay. Muchas gracias. Y así va a ser. Un gusto. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. un placer. José Ocampos, docente e historiador, en este contexto. Domingo 12:30, imperdible, el gran estreno de Tereré Yeré aquí en Canal 9.